buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Paulina Vera, soy la jefa de comunicaciones del Museo de la Memoria. Les quiero dar la bienvenida y agradecerles que nos acompañen hoy día, esta tarde fría de invierno, en el que esperamos tener calor humano para este evento que les hemos convocado del lanzamiento del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2022. Es un evento que hemos organizado ya en su séptima versión entre el Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas de Chile. Un evento que para nosotros es muy importante porque viene a cumplir una parte, digamos, importante de lo que es la misión del museo, que es el fomento del estudio, de la investigación y de la divulgación de temas de memoria, de derechos humanos, especialmente vinculados con el periodo de la dictadura. Para dar comienzo a esta cita, a este encuentro, quiero invitar al director del museo, Francisco Esteves Valencia, a que nos entregue unas palabras. Bueno, un saludo muy cordial. Estamos en el lanzamiento de esta nueva versión del Premio de Derechos Humanos, Memoria, Periodismo. Señalar que hay una constancia cuando analizamos lo que ha sucedido durante este tiempo. La constancia es que la defensa de la memoria y la lucha por el derecho a la memoria y por el deber de recordar, el periodismo ha sido fundamental. Y hablo de este periodismo, el periodismo de este país, de estas regiones, el periodismo tanto más institucionalizado como el periodismo que se ejerce desde los medios más comunitarios. Y no tengo dudas de que la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información constituyeron durante mucho tiempo y lo siguen siendo un baluarte en esta defensa de los valores propios de la democracia y de los derechos humanos. Debo decir que este es un momento bien especial para el país también. Y ahora que estamos a puertas de lo que es el proceso de salida de lo que es la Convención Constituyente, sí podemos reconocer en el nuevo texto constitucional esta afirmación que estoy diciendo sobre el valor de la libertad de expresión y sobre el derecho a que la verdad en materia de derechos humanos se establezca y se haga justicia y haya reparación. De modo que para el museo es un honor tenerles aquí presentes y particularmente saludar en tu persona, Danilo, a lo que es el trabajo del colegio en esta materia, porque yo creo que es un enorme desafío el poder renovar este compromiso y hacerlo con las nuevas generaciones. A mí me parece que eso es fundamental. Y por tanto, muchas gracias por estar acá. Bien. Bueno, me toca ahora contarles, compartir un poco con ustedes algunos detalles de lo que hemos preparado, hemos trabajado para el Premio de Periodismo de este año. Digamos, la idea es que ustedes lo conozcan, se hagan parte también, se sientan convocados y convocadas a participar y hacerse parte como algunos de los invitados que tenemos hoy día. Entonces, brevemente voy a hacer un repaso por lo que son las bases del premio de este año. En primer lugar, contarles que digamos, el premio se plantea en 3 categorías, todas ellas son postulables. La primera, digamos, el primer nivel es el trabajo para periodistas profesionales, en el cual convocamos a digamos, periodistas y medios de comunicación a que postulen trabajos específicos que se hayan publicado en algún medio de comunicación dentro del territorio nacional
en el periodo del premio, que es desde mayo del año 2021, cuando se cerró la convocatoria del año pasado, y el 10 de julio, que es cuando se abre la de este año, ¿no? Abarca todo ese periodo. Entonces, como decía, hay una categoría para profesionales y la otra categoría que para nosotros también es muy importante porque, digamos, cubre a profesionales jóvenes o a los futuros profesionales, es la que convoca a todos los y las estudiantes de periodismo de todas las escuelas del país. Digamos, la idea es que nos hagan llegar, que postulen con trabajos hechos dentro del ámbito académico, en las distintas materias o ramos de todo el periodo de los 5 años de la carrera. Y también se divide en tres temáticas diferentes, que es la categoría de audiovisual y radio, ¿no? que es digamos, registros audiovisuales, reportajes, programas de radio, podcast incluso. La segunda temática es prensa escrita, ¿no es cierto?, que es como el tradicional medio soporte digamos, del trabajo periodístico. Y la última categoría también muy importante que permite, digamos, incorporar el elemento visual es la de fotoperiodismo o fotografía periodística. Tanto los trabajos digamos, de profesionales como los trabajos de estudiantes pueden postularse en esas tres categorías. Y el tercer ámbito, también muy importante para nosotros, es el premio a la trayectoria, que está destinado para una persona profesional o medio de comunicación que tenga, digamos, más años de trabajo en el ámbito y que sea reconocidamente que haya hecho un trabajo consistente en la materia que nos ocupa, que es memoria y derechos humanos. También muy importante mencionar que tenemos 2 categorías de mención honrosa, también tanto para estudiantes como en la categoría profesional, que es una mención honrosa en la categoría de infancia, que vamos a dirimir en conjunto con la Defensoría de la Niñez, y otra categoría que dirimimos en coordinación con la red de sitios de memoria, que son patrocinadores de este premio, sobre, digamos, trabajos vinculados específicamente a lo que es la memoria de la dictadura del periodo 73 al año 90. Bueno, todas estas especificaciones que les cuento ahora están evidentemente en nuestra página web, premioperiodismo.museodelamemoria.cl, con todos los detalles, con las bases para descargar, el formulario de inscripción, muy importante. Y lo otro que me queda, bueno, mencionarles también al jurado que tenemos este año, si me acompañan con un apoyo de audiovisual. Pero básicamente tenemos nuestra querida amiga Marcia Stoltenberg, que ella es integrante del directorio del museo, que nos ha acompañado ya durante varios años con este premio. Tenemos a Pablo, que es un destacado periodista de la octava región del Biobío. Paula Correa, que es de la Comisión de Género, que nos acompaña hoy día también, y que es de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Pascual Bonnefoy, también con larga trayectoria en materia de periodismo vinculado en materia de derechos humanos, relacionados con los derechos humanos. Finalmente, nuestro ganador del premio de trayectoria del año pasado, que nos acompaña también hoy día, Alejandro Portela. Eso es lo que tenía que contarles sobre el premio de este año, y ahora quisiera invitar a nuestro socio, a nuestro compañero presidente del Colegio de Periodistas, don Danilo Ahumada, que suba al escenario y para dar paso entonces al conversatorio, al diálogo que tenemos preparado para esta tarde. Uno, dos. Bien. Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas.
Saludar también a quienes están siguiendo esta transmisión por el Facebook del Museo de la Memoria, también linkeado al Colegio de Periodistas, porque sí, una semana más compleja desde el punto de vista de, hemos invitado a hartos estudiantes, que no importaba mucho que estuvieran hoy día presentes, pero están muchos cerrando semestre, terminando en examen, etcétera, así que vamos a difundir mucho este momento, este evento que para nosotros es muy importante como Colegio de Periodistas para difundir no solamente el premio, sino que también para reflexionar hoy día sobre el título de este conversatorio, que es Cine y Televisión, Ejercicios de Memoria, donde nos acompañan 4 compañeros y compañeras muy importantes en la historia de la realización, en tanto en televisión como en cine, y también las nuevas generaciones, como decía Paulina. Agradecer al director, obviamente, del Museo de la Memoria por abrirnos este espacio. Como decía la Paulina, ya vamos en la 7ª versión de estos premios. El año pasado estuvimos en Valparaíso, en el Parque Cultural, con el cierre. Esperamos también este año repetir esa experiencia, también para descentralizar un poco este trabajo que hemos articulado durante tanto tiempo. Y estamos hoy día, contarles que estamos en un día bastante especial para los periodistas, para las y los periodistas de Chile. Hoy día estamos cumpliendo 66 años, es el día oficial de los periodistas, de las y los periodistas chilenos. Y por lo tanto hemos estado en varias actividades, hemos estado recorriendo algunas universidades del país, en la Universidad de la Frontera, estuvimos en Valdivia, en La Serena, y saludar obviamente a todos nuestros dirigentes y dirigentes nacionales que hoy día están acá junto a nosotros, la presidenta del Regional Metropolitano, nuestra presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina, los consejeros Paula, Marcel y Rocío, que hoy día están también en esta actividad. Así que primero contarle eso, y un poco lo decía el director del museo, que hoy día nos acoge en este lugar, que para nosotros es muy importante, siempre ha sido el tema de la memoria. En este espacio también es importante recordar a quienes en algún minuto lucharon por la libertad de expresión, en los ejemplos de el Pepe Carrasco, Diana Aaron y también el Negro Calderón en Valparaíso. Reflejamos todo ese compromiso y reconocemos siempre, porque estos 66 años marcados por la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de una prensa libre, también es la apuesta que hemos tomado las nuevas generaciones, de defender obviamente con todo, con fuerza, la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. Es por eso también que en el marco del proceso constituyente estamos muy contentos, porque la propuesta hoy día de la nueva Constitución reconoce el derecho a la comunicación social, reconoce también en la creación de un sistema de medios públicos, y termina con algo que ha sido un tema muy complejo para las comunicaciones en Chile, con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que ha coartado la posibilidad de abrir espacios a nuevas voces, a nuevas miradas, y también plantea la democratización, el fomento de medios comunitarios, sistema de medios públicos, y por lo tanto también estamos muy contentos de llegar a estos 66 años con estas propuestas que después de décadas hoy día se ven plasmadas y empiezan a avanzar de manera concreta, no solamente para el bienestar de los periodistas quienes ejercemos las comunicaciones, sino que entendemos que el derecho a la comunicación social es algo que va a beneficiar a todo el pueblo chileno. Así que llegamos a estos 66 años muy contentos y muy agradecidos también de todo el trabajo que se ha desarrollado. Vamos a comenzar este conversatorio invitando a periodistas que hoy día nos acompañan en periodistas realizadores que nos acompañan en este panel. Vamos a invitar en primer lugar a Alejandro Vega. Hoy ya estaba parte de nuestro jurado. Alejandro es periodista, es oriundo de Magallanes, ha trabajado en programas de investigación como en La Mira de Chilevisión y actualmente forma parte del equipo de reportajes de la misma señal televisiva. Ha realizado un sinnúmero de trabajos audiovisuales de televisión abierta, entre los que destacan Médicos Torturadores, La Caravana de Paine, La Verdad del Caso Quemados, Anhelada Justicia, Juicio a Víctor Jara y La Historia Oculta del Millonario Tráfico de Niños en Chile. Por su trabajo ha recibido diversos reconocimientos a la excelencia, entre los que se incluyen el premio a la trayectoria del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2021. Alejandro, lo invitamos acá. También nos acompaña en este panel nuestra querida compañera amiga Antonella Esteves. Antonella es periodista y magíster en arte con mención en teoría en historia del arte. Su trayectoria ha estado ligada al periodismo cultural, al cine y el género.
Ha escrito y editado diversos libros sobre cine chileno, entre los que se encuentran Luz, Cámara, Transición, el rollo del cine chileno entre el 93 al 2003 y por qué filmamos lo que filmamos, diálogo en torno a la mujer en el cine chileno, entre otros. Fue creadora y conductora de la serie de televisión Historias del cine chileno, que yo la vi completa hace mucho tiempo, pero la vi completa. Es co-creadora y editora general de la Enciclopedia del Cine Chileno, www.cinechile.cl, y cofundadora del Festival de Cine de Mujeres de Chile, FEMCINE, del que fue directora durante sus primeras 11 ediciones. Antonella, te invitamos a subir al panel. También nos acompaña, aquí vienen las nuevas generaciones también, Matías Pinto. Matías Pinto inició sus estudios profesionales en la carrera de fotografía en el Instituto Arcos, titulándose el año 2013. Posteriormente ingresó a la Universidad Academia Humanismo Cristiano, donde estudió y se tituló de periodista y comunicador social el año 2020. El año 2021 ganó el premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos en la categoría audiovisual Estudiantes con el documental Nunca Más. Matías. Y estamos muy contentos también de tener en este panel a Tatiana Gaviola. Tatiana es directora de cine y televisión, ha sido directora audiovisual de la Fundación Imagen de Chile y directora de la Escuela de Cine de la Universidad Pérez Rosales, y se ha desempeñado también en el ámbito de la gestión cultural. Entre su filmografía se encuentra La mirada incendiada, película que relata de manera ficcionada los últimos meses de vida de Rodrigo Rojas de Negri. Teresa, sobre la escritora Teresa Winsmont, Ángeles, mezcla entre documental y ficción, que aborda la desaparición forzada a través de la historia de un grupo de estudiantes universitarios durante la dictadura, entre otras obras. En televisión ha sido parte de la realización de las series Reporteras, Los Patiperros y Cuentos de Mujeres. Tatiana, bienvenida. Bueno, y aprovechando el espacio, me gustaría saludar de manera muy personal a nuestro querido actor de trayectoria nacional, que también ha sido muy consecuente en el transcurso de la historia, también desde el cine de la actuación, a nuestro compañero Roberto Robles también, que nos acompaña. Gonzalo Robles. Gonzalo Robles. Perdón ahí por el cambio de nombre, pero todos reconocemos la trayectoria de Roberto. Muy bien. Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo y está esta actividad siendo transmitida por el streaming, por el Facebook del Colegio de Periodistas y también del Museo de la Memoria. Comencemos inmediatamente, vamos a hacer un diálogo. La idea es que podamos reflexionar y conversar sobre algunas consignas que hemos preparado para este conversatorio, sobre el cine, la televisión, y cuál es el aporte que también tiene para el ejercicio de la memoria, para la recuperación de la memoria, a través de las obras que han realizado, a través de los ejercicios permanentes por visibilizar historias que muchas veces no son a lo mejor tan visibles en los medios de comunicación tradicionales y que también se transforman muchas veces en ejercicios de resistencia a partir de los propios medios de comunicación y de una industria cinematográfica que a veces invisibiliza temas que son tan importantes y que no solamente hablan sobre la dictadura, sino que también hechos recientes, por ejemplo el caso Matías, que su trabajo está vinculado al estallido social y que también nos llevan permanentemente a reflexionar sobre violación a los derechos humanos en distintos momentos de nuestra historia. Así que vamos a abrir la palabra a partir de sus propias experiencias también. La idea es que sea un espacio de cariño, fraterno, para poder dialogar sobre estas temáticas. Abrimos la palabra. Bueno, primero que todo, muy agradecido por la invitación. Saludo al panel, a mis colegas periodistas, que tengan un muy feliz día y trabajado. Hoy, 11 de julio, también se cumplen 51 años de la aprobación de la Ley Nacional del Cobre, el Día de la Dignidad Nacional. Un día que también significa el inicio de una nueva fase de estrangulamiento económico que sufrió nuestro país y que dio paso a todos los horrores de violaciones a los derechos humanos que lamentablemente fuimos víctimas, de chilenos contra chilenos. Hablamos de la memoria viva, de los testimonios de las víctimas, de los familiares, de los sobrevivientes, pero con el tiempo inexorablemente nos damos cuenta que esas voces se están apagando. Y a mí me gustaría citar a un
a un superviviente del Holocausto, Simon Redlich, de 87 años, que él dice que mientras siga habiendo supervivientes vivos y funcione su memoria, sus testimonios tienen que ser grabados, porque cada historia es única. Hace una semana, 2 semanas, se comunicó conmigo una periodista, una colega, que está haciendo su memoria sobre la participación de integrantes de la familia Cast en las violaciones a los derechos humanos cometidas en Paine. Me quería entrevistar a mí, bueno, lo hizo, pero yo le intenté transmitir la importancia de que no sea el testigo de un testigo quien le entregue información sobre los hechos que ocurrieron en esa localidad. Le hablé de la importancia de que pudiera entrevistar directamente a los sobrevivientes, por ejemplo, Alejandro Bustos, el colorín, que fue fusilado y es la única persona que sobrevivió y fue testigo de la masacre que se cometieron contra campesinos en Paine, y que gracias a su testimonio se pudo reconstruir la historia. La historia que hemos visto, y aquí yo me voy a meter en un terreno que mis colegas, bueno, y la señora Tatiana ha manejado muy bien en lo que es la memoria viva a través del cine. Yo lo que puedo decir es que los recursos narrativos del cine, por ejemplo, son completamente aplicables al género del reportaje, porque no es solo información lo que se tiene que entregar, sino también emoción, con un fin superior que es dar a conocer las injusticias, la vulneración de los derechos humanos, con un fin último que es hacer de este mundo un mundo más digno, ¿cierto? Sensibilizar a la sociedad. Y bueno, periodísticamente en ese sentido existe un deber, y ese deber tiene que ver justamente con la entrega de esos valores para defender las normas más elementales de convivencia que tiene el ser humano. Y es lo que con el trabajo de reconstrucción histórica, con lo que es la memoria viva y testimonial, es nuestro rol primigenio, fundamental, que es el que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Sí, hay un compromiso también ético que hoy día cuesta tanto como identificar, digámoslo así. Sí. Y pasando el tema como un poco como la cronología del cine o del documental chileno que empezó a cambiar también, ya no se cuentan estas grandes historias, sino que se van contando estas historias más mínimas. Antonella ha recorrido la historia como del cine chileno, este cine también de la transición, que era más metafórico, que después tampoco abordó directamente temas vinculados a la dictadura. Tú lo contabas también, los ejercicios hoy día que son ejercicios que cumplan otros soportes, como fue la historia de un oso, tal vez, a lo mejor el mismo documental Bestia que se estrenó hace poco, pero acordándome también de las historias de una historia necesaria de Hernán Cafiero, que ha sido también tan importante también para ir recuperando a partir de la ficción parte de nuestra historia. Antonella, ¿cómo tú ves cómo se aporta también desde el género de la ficción y de la televisión a mantener viva esta memoria, a hablar de este Chile actual? ¿Cómo se va construyendo, a tu juicio, esta construcción de recuperación de memoria? Yo creo que siempre es importante para una comunidad saber de dónde viene. Los seres humanos estamos construidos de relato y sabemos que desde los orígenes de los tiempos estamos escuchando historias respecto a nosotros mismos. Los mitos, las religiones tratan de darle sentido a nuestro pasado a través de relatos. Y cuando uno tiene una comunidad herida como la nuestra, necesitamos saber de dónde viene esa herida. Vivimos además en un país en donde no hemos tenido justicia, en donde no tenemos una historia oficial todavía, en donde quienes saben qué pasó han callado y están muriéndose. Y en donde ni el Estado ni los medios de comunicación, recordemos que hubo un acuerdo ahí de que la mejor política de comunicación era no tener política de comunicación, que finalmente es tener política de comunicación y básicamente pasársela al mercado y a quienes tienen las mayores riquezas, consecuencia de lo cual vivimos hoy día. Eso quiere decir que básicamente tú estás entregando el relato.
y es muy difícil construirse identitariamente sin tener un relato propio. Yo tengo la fortuna de que no tengo familiares detenidos desaparecidos ni exiliados. Yo empecé a conocer esa realidad cuando estaba en la universidad y a través de los relatos. Darme cuenta de que mi herida como comunidad, de que los dolores que yo veía reflejados alrededor mío tenían que ver con algo que le había pasado a pares míos, aunque no fuera a mí misma, me permitió poder identificarme con eso. Y al ver, por ejemplo, esta serie de documentales de los hijos, que se han llamado este grupo de documentales que fueron hechos por hijos de, como La ciudad de los fotógrafos, por ejemplo, de Sebastián Moreno, o Mi vida con Carlos, de Hermann Berger, o El edificio de los chilenos. Hay un grupo de películas que me permitieron entender cómo hombres y mujeres de mi generación estaban cruzados por estos dolores que también me apelaban. Y me apelan porque yo vivo en esta sociedad. Y creo que lo que ha hecho el cine, que lo que ha hecho el documental y también la televisión es devolvernos esos relatos y ayudarnos a entender por qué estamos donde estamos. Y eso es fundamental, hoy día particularmente fundamental. O sea, llegamos a esta situación de transición, si lo queremos poner así, gracias al silencio, de alguna manera, ¿no? Y lo que estamos tratando, y a la instalación de un relato ajeno. Yo creo que la revuelta del 2019 fue una revuelta contra el relato. Nos habían dicho que éramos un oasis y realmente lo que nosotros demostramos es que éramos un espejismo, porque eso es lo que vivíamos nosotros en nuestro cotidiano. La pelea por el relato yo creo que está en el corazón del periodismo. Por eso es tan importante seguir dando esa pelea, especialmente cuando tienes medios de comunicación hegemónicos que están entregados a quienes han tenido el poder del relato y lo siguen teniendo hoy día. La crisis de fake news que tenemos hoy, que a mí me parece muy preocupante para la democracia, tiene que ver con básicamente quién tiene el derecho al micrófono y quién está pudiendo decir cómo se supone que son las cosas. Yo no creo que hubiese existido revuelta si no tuviéramos redes sociales, porque con las redes sociales empezaron a aparecer otros relatos y empezó a aparecer un periodismo ciudadano que nos ha alimentado también a quienes podemos estar, tenemos la fortuna de estar en medios que tienen otra mirada. Yo siempre digo, yo no trabajo en un medio independiente, yo trabajo en la radio de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile tiene una mirada editorial, por fortuna para mí, una que me identifica como ciudadana, que es de defensa de los derechos humanos, de las diversidades, de las primeras naciones, de los migrantes, etc. Entonces, entender desde dónde se habla y quién está contando es fundamental para entender el relato que se nos entrega, y mientras más relatos aparezcan y mientras más personas distintas, de distintas generaciones y con distintas historias, puedan contar esos relatos, mejor vamos a poder armar este puzzle complejo de la sociedad que somos. Sí, bien, como tú lo dices, claro, hoy día se colocan o se ponen en valor distintas historias también. O sea, como hoy día este cruce generacional también, que son las historias de la dictadura, también se van cruzando con nuestra propia experiencia, las experiencias reales que sobre todo se vivieron de manera más fuerte después del estallido social, estas generaciones que empiezan a tratar de contar y demostrar esta historia, como decías tú, esta historia oficial, que se va construyendo también a pulso y desde un lugar desde la resistencia tal vez. Entonces preguntarle ahí a Matías, a partir de su propia experiencia, joven experiencia, porque está iniciando, y ojalá promover precisamente que siga indagando en este mundo que es tan interesante, que es el audiovisual. Preguntarte también a partir de la experiencia del estallido social, cómo llegaste a sensibilizarte también para ver cómo se podía contar desde tu propia experiencia, tu propio lugar, desde tus propias subjetividades, este documental que se llamó Nunca Más y que se hace desde una experiencia académica, pero también con un alto sentido ético. Eso, que nos puedas reflexionar un poco sobre tu obra y tu experiencia. Sí. Rescatando un poco lo que decían ustedes tres, el tema de la resistencia. Todo esto parte por eso, de también una crítica a los medios de comunicación. Este deber que encontré que tenía que hacer, porque los medios de comunicación en ese momento no cubrían lo que eran los traumas oculares. Pasaba desapercibido, se escondía bajo la alfombra. Entonces, en estos momentos sentí la necesidad, no es la necesidad, la responsabilidad de yo hacer algo frente a las herramientas que yo tenía. Y claro, pues dentro de lo que avanza en este documental se entrelazan las violaciones de los derechos humanos del pasado y las de este pasado reciente.
Entonces, el trabajo que uno tiene que hacer con lo ético y con lo emocional, hay que tratar de no revictimizar, que es lo principal de esto, y tratar de mostrar lo que no se quiere mostrar. Visibilizarse. Ellos siempre han querido visibilizarse, que los vean, aquí estamos, ¿cachai? Y es algo que dentro de los medios hegemónicos no lo cubren. Hoy la senadora Campillay fue violentada fuera del excongreso. Entonces se siguen violentando a las personas que han sido víctimas. Y ahí el trabajo de nosotros como periodistas o de realizadores o realizadoras es evidenciar eso, que no se olvide. ¿Sí? Eso es lo principal de los ejercicios de memoria, que no se olvide, que esto se mantenga ahí permanente. Eso podría decir. Sí, no, gracias. Tú te colocas un concepto que es fundamental y que nosotros por lo menos lo hemos tratado de ir levantando como colegio, es que este tratamiento ético también, que hoy día, por ejemplo, en los medios de comunicaciones tradicionales, bueno, teniendo excepción obviamente, porque Alejandro está acá, está trabajando, pero Alejandro hace resistencia dentro también del propio, mira, de los yo, propios canales. afortunadamente, y para acotar un poquitito también, tener derecho a defensa, digo yo, si bien es cierto, yo trabajo en un medio tradicional de comunicación, nunca, porque yo creo que también tiene que ver esto un poco con la motivación propia, quizás también con los años de trabajo, pero afortunadamente en lo que es mi experiencia profesional nunca me he sentido coartado. ¿Ah? Siempre he tenido respaldo, siempre he tenido el apoyo para poder hacer y crear. Hay un espacio de creatividad muy importante, creatividad con, me refiero yo, con responsabilidad, abocado a reconstruir la historia. Lamentablemente los hechos y las situaciones se repiten, o sea, históricamente ha sido así. Yo recuerdo en una oportunidad que estaba haciendo un trabajo de investigación y me fui a la Biblioteca Nacional a revisar la prensa de la época previa al golpe de Estado, el año 70, 71, y leía la prensa de la época. La verdad que iba por otra cosa, pero estuve horas leyendo porque la verdad que la guerra de trincheras que había era increíble. Y recuerdo haber visto una especie de aviso que hablaba un poco de la guerra civil. Hablaba de la guerra civil del 91 y para que no se vuelvan a repetir los hechos del pasado, haciendo referencia al conflicto político que se vivía en ese momento en nuestro país. Y ocurrieron los hechos de nuevo. Y ocurrieron con más ensañamiento todavía. Respecto a lo que hablaban de los medios de comunicación y extrapolando ese conflicto en aquella época a lo que nosotros vivimos actualmente con el estallido social, yo creo que fueron muchas las señales que se dieron y en los que el periodismo chileno cumplió su rol. Porque todos los actos de corrupción, en esta ideología de la corrupción que comenzó a aflorar en los primeros años de la democracia, y esto es una opinión muy personal que tengo yo, fueron gracias al trabajo periodístico. Imberlin, Cascada, los robos en el ejército, caso MOP. Y esto fue minando el disgusto, fue minando la desconfianza de la ciudadanía con una clase política y una élite que prácticamente tenían un divorcio con la realidad de país, ¿cierto?, de la ciudadanía. Y finalmente esto explotó, pero la semilla comenzó a germinar, y yo me acuerdo, antes del 11 de octubre, días antes, semanas antes, con las protestas de los estudiantes. Y la reacción que tuvo el gobierno frente a la evasión como forma de protesta fue la coerción, y fue una coerción brutal con los estudiantes. Bajaban a los vagones del metro fuerzas especiales, empujando a los alumnos por la escalera. Recuerdo también una imagen que no me voy a olvidar, de una joven estudiante en el bandejón central, creo, de la Alameda, que recibió un impacto balístico en el vientre y comenzó a sangrar profusamente. Eso fue antes del estallido social. Luego, un padre de familia que estaba fuera del metro enarbolando la bandera chilena,
Recuerdo también que un funcionario de fuerzas especiales se abalanzó sobre él de manera violenta y lo arrojó al suelo de manera completamente impensada, o sea, sin existir ningún tipo de provocación. La respuesta que hubo por parte del Estado fue brutal. Estas fueron señales que, bueno, finalmente decantaron en lo que nosotros sabemos. Pero los medios de comunicación en sí, en general, yo creo que no daban crédito a lo que se estaba viviendo. No supimos, bueno, algunos sí, otros no, hacer una lectura de lo que estaba ocurriendo en este país. No era una simple protesta, no era una manifestación como la que ocurrió también tiempo antes. Yo recuerdo esa marcha contra la AFP. Miles de personas, no sé, hablaban de 1 millón, y después de esa marcha no ocurrió absolutamente nada. Pareciera ser, lamentablemente, parece que así es la historia de nuestro país, que los cambios se producen a sangre y fuego. Y finalmente las personas que terminan siendo víctimas ya sabemos quiénes son, el chileno común y corriente. Quería hacer ese alcance solamente con lo que había dicho aquí mi colega, pero yo insisto, o sea, el rol de los medios de comunicación ha sido fundamental para germinar esa semilla en las personas, para generar los cambios, para que se transforme en un motor de cambios. Sí, ahí absolutamente de acuerdo con el tema de, sobre todo, el periodismo de investigación, que ha sido tan importante. Recordar aquí a Patricia Verdugo, con los zarpazos del Puma. Ha habido una camada de periodistas hoy día que muchas veces avanzan más rápido que la propia justicia. Desde el punto de vista de develar situaciones, por ejemplo, Javier Rebolledo con los libros de memoria, Sergio Jara mostrando, por ejemplo, la relación del poder económico de Piñera y el gobierno, etcétera. Ha habido un periodismo que se ha enfrentado a eso. Pero entre el periodismo valiente que plantea Matías y que plantea también Alejandro, hay un elemento fundamental que también es la ética. ¿Cuál es el rol que tenemos los que ejercemos el periodismo en las comunicaciones? Bueno, vamos a ir a Tatiana. Queremos como entrar a la reflexión desde el cine, desde la ficción, digámoslo así, porque el cine chileno se ha caracterizado también por su significancia documental, desde El Chacal de Nahuel Toro, o cómo se ha mostrado también ese Valparaíso profundo a través de Ya no basta con rezar, de Aldo Francia. Bueno, el apagón cultural que tuvimos durante esos 17 años donde se hizo muy pocas películas, pero del retorno a la democracia también fue emergiendo otro tipo de cine y que fue también apropiándose de las temáticas, no solamente de memoria, sino también sobre las realidades. Preguntarte, Tatiana, tú que también has estado en la parte formativa, ¿cómo has visto este avance y a partir de tu propia experiencia, de tu quehacer tanto en televisión como en ficción, cómo se va, si bien es cierto el cine o el audiovisual no es el espejo de la realidad social, sino que es una interpretación de esa realidad social, ¿cómo lo ves tú y cómo también has incorporado esta significancia documental que a veces es tan compleja? Porque uno cuando ve a alguien, no sé, uno recuerda a Villagra como el Chacal de Nahuel Toro y fue muy difícil, por ejemplo, para él sacarse esa imagen porque va quedando también en el inconsciente colectivo. ¿Cómo se trabaja esa significancia documental en la ficción, Tatiana? Yo creo que les pido un favor, me piden aquí si nos podemos acercar cada uno cuando hablemos bien cerquita del micrófono para que se pueda escuchar por la transmisión. Gracias. Hay una historia documental súper importante y potente durante todo el periodo de la dictadura. Yo creo que hay un trabajo y una manera de estar registrando que nos vinculó mucho a realizadores audiovisuales, cineastas, con periodistas, fotógrafos. Había un estar en la calle, un sentir que había que contar esto, a pesar de que había muy pocos medios a través de los cuales se pudiera exhibir. Era una gran red comunitaria a través de la cual sentíamos que se podía contar las historias. En eso yo trabajé mucho en documental, hice algunos documentales con historias testimoniales de mujeres. Otra historia, digamos, que fue súper potente para mí, que se liga con mi historia presente, que fue una manifestación que se produjo en el centro de Santiago, en el Paseo Ahumada,
en que 1000 mujeres salieron a la calle con 1000 siluetas de personas que habían sido torturadas, exiliadas, ejecutadas, quemadas. Y ahí me encontré, y por eso que yo creo que se arma un vínculo entre la manera de contar hoy día y el cómo nos encontramos o buscamos esas historias durante la dictadura. Me encontré en esa manifestación en que estábamos filmando con 3 camarógrafos, sabiendo que había muchos frentes a cubrir, que era una manifestación súper importante. Me encontré con Carmen Gloria Quintana y la filmamos. Y Carmen Gloria iba con la silueta que representaba a Rodrigo Rojas. Y esa silueta fue rota por un carabinero que se le puso al frente. La rompieron. Hicieron lo mismo con muchas siluetas. Las volvieron a quemar, las volvieron a ejecutar, las volvieron a destrozar, las golpeaban y las llevaban presas. Era una experiencia así muy, muy curiosa. Cómo se volvía a violentar a través de la representación. Estas historias que nosotros filmamos en esa época siguen siendo material con el cual trabajamos. De hecho, esa imagen de Carmen Gloria Quintana que me acompañó siempre, que estuvo ese documental hace muy poco en el Museo de Arte Contemporáneo en Dallas, en una muestra de realizadores de distintas partes del mundo, yo la tomé de nuevo y me encontré con esa imagen y es una imagen que está presente en La mirada incendiada, que es la ficción que yo hice sobre la historia de Rodrigo Rojas de Neri y Carmen Gloria Quintana en este periodo en que ellos, o sea, Rodrigo Rojas vuelve a Chile y se encuentran los dos para su muerte en Rodrigo y su experiencia brutal en Carmen Gloria, y que de alguna forma nos representa en esta herida que decía Antonella, en esta cicatriz que llevamos todos y que es súper importante. Esta cicatriz, esta herida, la podemos mirar a través de estos registros, de estas historias, de este volver a mirar en nuestras experiencias. Y pienso también en esta película que acaba de hacer Patricio Guzmán, en La cordillera de los sueños, donde un personaje es Pablo Sala, y Pablo registró mucho. O sea, ese mismo documental que se llama No me olvides, que es de las 1000 siluetas en la calle, Pablo era uno de los camarógrafos y era un personaje que estaba siempre en todas las acciones. O sea, muchas veces me encontré con él, incluso, digamos, como era súper arriesgado, y nosotros teníamos de alguna forma conciencia del riesgo. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era un acto de protesta ya por el solo hecho de estar filmando. Recuerdo una noche en la población La Victoria en que estaba siendo rodeada por militares, y estaban los autos de la DINA, pasaban, y era una situación muy violenta. Creo que fue el día del plebiscito. Con el director de foto con el que yo estaba, dijimos, cuando llegue Pablo Sala nos vamos. O sea, quiere decir que ya la situación se pone muy compleja. Bueno, esa reflexión que hace en La cordillera de los sueños sobre la memoria, con un representante de quienes filmamos, de quienes estuvimos presentes, yo creo que es súper potente. Mira, la primera ficción que hice, que fue Ángeles,
estábamos en una cosa en la cual se confundía la historia que estábamos contando con las historias de vida. Alejandro Goich, que era protagonista, fue detenido y torturado en ese periodo en el cual nosotros preparábamos Ángeles. Lo liberaron justo antes y teníamos una escena que era en un centro de tortura. Entonces era esa cosa permanente. Filmamos en la calle una detención. Entonces sabíamos que esa detención se filmaba y corríamos, porque era una experiencia en la cual tú sabías que estabas haciendo en ese momento, en la calle, sin permiso, algo que estaba ocurriendo efectivamente en el país. En ese sentido, para mí siempre la ficción se me ha topado con la realidad y es un camino, digamos, con el cual siento que tengo un compromiso absolutamente potente y con el cual voy a seguir trabajando, y mi próximo proyecto tiene que ver con eso y tiene que ver con la realidad puesta en la ficción. Sí, es muy importante porque acá, después de esta primera ronda de reflexiones, podemos comprender el valor que tiene la imagen también, como registro histórico, como uno va archivando también a partir de nuestras propias experiencias, a lo mejor generaciones distintas, que hemos ido recibiendo ese legado en el fondo de la recuperación de la memoria. Cada uno en nuestro lugar, desde la academia, desde la propia realización, pero como decía Tatiana, hay como espacios que uno se va encontrando y se va cruzando. Me gustó esto cuando partía contando de esta relación estrecha que muchas veces existe entre el arte, entre la obra, entre el periodismo, la comunicación, como un espacio, como decía Matías, también un espacio de resistencia, pero que también habla de nuestras propias realidades, nuestros propios cuerpos que se ponen a disposición ahí, nuestras propias experiencias. Y si bien es cierto, a lo mejor uno no vivió directamente en la dictadura, pero es una responsabilidad que también el periodismo y las comunicaciones también se tiene que hacer cargo. Alguien tiene que contar esta historia porque hay una lógica también del nunca más, de alguna forma, para que esto no se vuelva a repetir, pese a que la historia se repite, digámoslo así, a partir de lo que pasó el 18 de octubre y, como decía Matías, esta invisibilización que hoy día existe, de esta lucha permanente. De hoy día hay una nueva agrupación de víctimas oculares que exigen justicia y que se junta también con estos familiares que siguen exigiendo justicia del tiempo de la dictadura. Cómo se van entrelazando estas dos generaciones, y por eso es que fue muy traumático también cuando uno conversaba con víctimas de la dictadura, esta nueva revictimización, cuando salieron los militares a la calle, cuando veían a otros compañeros y compañeras perdiendo ojos, muertos. Pero bueno, ahí hay un ejercicio también que le corresponde al periodismo, a las comunicaciones, al cine, a las artes al final, a la música, cómo también va aportando y va generando algún legado. No sé, Pauli, vamos a hacer una última ronda por los tiempos. Sabemos que Antonella también tiene otros compromisos. ¿Estamos bien o no? Sí. Perfecto. Para ver una ronda para ver las proyecciones también que hoy día tiene en este Chile que se está construyendo, ¿no? De a poco, pero se está reconstruyendo, digámoslo así, donde hoy día hay más posibilidades de realizar, de ver ficción, de ver una televisión, como decía Alejandro, y también hay que ser justo, ahí hay un periodismo que sigue haciendo a partir de la televisión tradicional, digámoslo así, ejercicio de memoria. De hecho, en los últimos premios también reconocimos el trabajo de Juan Carlos Alarcón, que había hecho un trabajo sobre, después de los 35 años, a propósito del asesinato de Rodrigo Rojas de Negri y lo que le pasó a la compañera Quintana. Así que nada, hagamos una reflexión ahí si les parece, libremente, reflexiones también para que podamos después compartirla, por quienes se van a sumar a la transmisión de este video va a quedar guardado, y por lo tanto siempre es bueno reflexionar y proyectar también cómo ustedes ven el futuro en este nuevo Chile que se está construyendo de a poco. Mira, yo quiero ser sintético, un poco referirme a un derecho fundamental, que es el derecho a la información oportuna y veraz.
Y lamentablemente de un tiempo a esta parte hemos visto que los medios, muchos medios, no han cumplido con ese rol, en términos de la veracidad de la información, del contraste de la información y derechamente del desmentido de información a los que hacía referencia Antonella, las fake news, que tan mal le hacen a nuestra democracia, y en ese sentido el rol que cumplimos nosotros es fundamental para desenmascarar la mentira. ¿Ya? La memoria, la experiencia vital, y yo quiero terminar con esto, para mí ha sido fundamental porque quienes hemos tenido la oportunidad de vivir con personas que sufrieron la tortura, lo que Marcia Scantlebury se refiere como la aberrante humillación, es una huella que es imposible de sanar. Yo lo que he podido en estos años de reconstrucción histórica a través de testimonios de personas que lamentablemente muchas ya fallecidas, como por ejemplo Luisa Stagno, torturada en Tejas Verdes, Eliseo González, preso en la cárcel, el regimiento Arica de La Serena, que fue víctima de torturas por parte de integrantes de la Caravana de la Muerte. Son esas víctimas, esas personas quienes finalmente tienen en su fuero interno la palabra, la última palabra de si perdonan o no perdonan. Nosotros tenemos que ser una vía, un canal de comunicación, una vía de transmisión para que sus testimonios finalmente contribuyan a reconstruir nuestra memoria, a reconstruir la historia para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Eso es lo que yo puedo decir para terminar. Gracias, Alejandro. Antonella. Sí, yo creo que hay dos cosas que a mí me producen esperanza. Me produce esperanza la nueva Constitución. Como tú dices, creo que hablar de derecho a la comunicación y a la información y que eso quede constitucionalmente instalado me parece que es tremendamente poderoso. Y también tengo mucha esperanza en la idea de una comunicación democrática, no solamente de la democratización de la comunicación, en términos de que haya más personas que pueden comunicar hoy día y que gracias a la tecnología, la posibilidad hoy día de generar un podcast, ¿cierto? De tener un blog, o no, ya no se usan los blogs, pero bueno, pero como una página web donde uno pueda informar de manera independiente o desde uno mismo, ¿no? O incluso las propias redes sociales a mí me dan la esperanza de que hay más voces contando cosas y eso yo creo que nos hace muy bien. Me parece que es muy bello también ver a las nuevas generaciones. Yo también hago clases en la Chile, entonces ver el disgusto de los más jóvenes a mí creo que me hace bien. Creo que ese disgusto hay que ponerle rigor. Ahí a veces los más jóvenes no siempre lo llevan bien, pero cuando uno junta esas dos cosas, esa hambre, no nos olvidemos que llegamos aquí gracias a que adolescentes se saltaron los torniquetes. Yo creo que es muy importante no olvidar eso, de que este momento refundacional de nuestra nación es gracias a las y los jóvenes, y me parece que es muy importante que ellos no pierdan esa potencia y esa voz, porque también desde sus voces construimos, pero esas voces tienen que saber lo que vino antes. Y yo creo que eso es fundamental. Y para saber lo que vino antes necesitamos seguir haciendo memoria. Necesitamos seguir rescatando testimonios, necesitamos seguir poniendo esos testimonios a disposición. Y me parece muy emocionante que estemos teniendo esta conversación en el Museo de la Memoria, además, porque ese vínculo entre construcción artística, memoria, museística y periodismo, me parece que es fundamental para construir una sociedad sana que no olvide de dónde venimos para que podamos ir a su lugar mejor. Gracias, Antonella. Matías. Bueno, me sumo a ambos. Sí, esa reflexión, sí, me sumo a ambos. Y es un llamado también, creo que es un llamado a los jóvenes periodistas a que en esta era digital trabajen de forma interdisciplinaria. Yo creo que es fundamental eso como para llegar a un público más nuevo, se podría decir, como más jóvenes entre ellos. Es fundamental para trabajar los temas de memoria. La incorporación del arte,
la sensibilidad que genera la incorporación del arte en los trabajos periodísticos. Como que el periodista no solo se tiene que quedar en la parte escrita, creo yo. La era digital demanda muchas cosas más. Así que eso, ojalá puedan participar en el premio y trabajen la memoria. Es fundamental para nuestro país y para todos nosotros. Gracias, Matías. Tatiana. Hay una gran producción de cine, de audiovisual. Los últimos años ha estado como muy productivo, excepto, digamos, el periodo de pandemia, que ha sido demoledor para todos nosotros y para toda la cultura. Pero ha habido un movimiento de realización de películas que ha sido demasiado importante, porque yo creo que todas las películas, todo lo que se realiza audiovisualmente está hablando sobre nosotros, sobre la sociedad, a través de incluso películas que parecerían lejanas a la realidad, siempre nos van a estar hablando, y creo que es súper importante que se pueda desarrollar el movimiento de producción. Ha habido un cierre de espacios, de apoyo, de fondos, de preocupación, que creo que va a estar súper como puesto en valor de nuevo con la nueva Constitución, reconocido como espacio de derecho fundamental, toda la experiencia y la realización cultural. Siento que hay un valor súper potente en todo lo que se está haciendo, y creo que dentro de eso hay que rescatar siempre las historias de memoria. Muchas veces se dice que ya se contó, que ya se hizo, que es pasado. Es tan frívolo y uno escucha tanto el que eso ya pasó, y es tan violento, tan brutal, que creo que uno de los actos más importantes que podemos hacer nosotros como comunidad que trabaja en las comunicaciones es poner en valor y decir: estas historias las seguiremos contando porque no se han contado, porque todavía tenemos un mundo que descubrir y que poner en escena para decir, digamos, efectivamente ese nunca más del cual hablamos. Eso. Gracias, Tatiana. Vamos a dejar solamente unos 5 minutitos para ver si hay alguna reflexión, alguna pregunta de quienes están hoy día en el público, para ir después ir cerrando este interesante conversatorio también, que es muy íntimo también de cada una de sus experiencias, pero que también se comparte con la gente que nos está viendo y participando acá. Si hay alguna reflexión, pregunta, consulta. ¿Alguien que tiene algún comentario, pregunta que hacer? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Garay. Trabajo en el área de comunicaciones en Memorial Paine. Quiero saludar a mis colegas y los colegas por este día tan importante, y también la mención que hacía Alejandro respecto al día de la nacionalización del cobre. Me llamó mucho la atención el concepto de puzzle que utilizó Antonella, y en general los comentarios y las reflexiones que hicieron todos los panelistas, ¿no? Por la importancia que tiene este trabajo de trabajar con la memoria y cómo capitalizarla, cómo llenar ese puzzle para que esas nuevas generaciones, muchas aquí presentes, puedan avanzar hacia la construcción de una sociedad distinta, un país distinto, un nuevo Chile, si quiere. Y lo digo, y esto es una invitación a reflexión permanente en el tiempo, por una experiencia que nosotros hemos vivido en Memorial Paine, que es lo que hemos venido a denominar el extractivismo de la memoria. Es aquello que ha ocurrido con los testimonios, por ejemplo, de familiares o del propio Colorín, don Alejandro, que no han sido materializados, no han tomado cuerpo, más allá del trabajo
tremendo trabajo como el que ha hecho Alejandro, como el que ha hecho Javier Rebolledo y muchos otros colegas en las distintas disciplinas. Entonces, la invitación es como particularmente para las nuevas generaciones a poner atención en eso, ¿no? A que esa memoria que vamos obteniendo de los testimonios, que son muy importantes, a propósito del sobreviviente del que hablabas tú, Alejandro, puedan materializarse y convertirse en algo concreto. Porque esos testimoniantes, esas mujeres, las viudas de Paine, las abuelas, se van muriendo y no ven el resultado de aquello que ellas nos brindan generosamente con sus testimonios, con recordar de vuelta la detención, la desaparición, la búsqueda innumerables veces en el Estadio Nacional, viajar de Paine acá, etcétera, etcétera. Esa era la reflexión que quería compartir con ustedes y gracias por la invitación y que salga bonito de vuelta este premio. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. No sé si alguien más. Don Gonzalo. Ahora, Gonzalo. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención, desde que apareció, ese famoso titular de La Segunda en el tiempo de la dictadura, que se mataron como ratones, qué sé yo. Tengo un amigo mío que está detenido, o sea, está aquí en el Museo de la Memoria con su cara, Darío Chávez, que participó, o sea, que lo tienen ahí en la lista de los muertos, que se dice que entre ellos se mataron. Bueno, hay periodistas ahí que dijeron eso. Hay periodistas que sacaron información, claro que fue un diario que inventó la DINA allá en Argentina, de ahí lo pasaron a Chile, pero están los medios de comunicación, que eran Agustín Edwards, La Segunda. Hay periodistas, nunca se ha investigado muy bien eso. Entonces, esto siempre tiene que estar recordándose para que no se olvide. Yo cada vez que vengo acá, cada vez que me acuerdo del Darío Chávez, lo veo ahí con su cara jovencita, con su barba, a mí me da una profunda pena porque lo involucraron en algo que no. Yo sé que lo sacaron una noche de su casa y se lo llevaron preso. Bueno, esto hay que estar siempre sacando las historias nuestras, porque esa memoria no se puede olvidar. Y hay cómplices pasivos que le llaman, y hay gente sinvergüenza, asesinos, qué sé yo. Mira, fíjate que en España hay 100.000 casos de detenidos desaparecidos que no están claros todavía. Y la gente sigue buscando y sacando en la memoria para que no se olvide, porque no nos podemos quedar tranquilos hasta que sepamos lo que pasó. Y los periodistas tienen una gran labor ahí, y esos periodistas que hicieron esos reportajes me parecen atroces. Sí, ¿Qué piensan ustedes, periodistas? Sí, bueno, yo solo agregar ahí que esta lista de los 119, donde hay colegas también nuestros, está el mismo Negro Calderón, y que se crearon estos medios, como decías tú, falsos en Argentina, o Globo, y era otro medio también en Argentina, en el marco de la Operación Cóndor fue este. Porque eso está dentro de la ética del periodismo, o sea, tiene que ser veraz, tú no puedes mentir. Sí, claro. Pero claro, tanto como se habla de una dictadura cívico-militar, nosotros también hemos reconocido el rol que tuvieron los medios de comunicación también en el tiempo de la dictadura, estos titulares, etcétera. De hecho, una acción muy significativa que hizo el colegio un tiempo atrás fue quitarle la colegiatura a Agustín Edwards, que fue tremendamente simbólico, porque ustedes saben que la misma dictadura nos quitó la condición de colegios profesionales y somos asociaciones gremiales hoy día, y por lo tanto a él fue un elemento simbólico, pero que fue lo único que tuvimos a mano, digámoslo así, para poder cuestionar éticamente lo que significó el mercurio. Con eso se representó y fue un símbolo de lo que había sido el periodismo, entre comillas, o los periodistas, los medios de comunicación serviles al régimen en todo caso. Y ahí, obviamente, siempre estuvo esta crítica permanente a los periodistas que fueron serviles y que obviamente ocultaron información. Por eso que es tan importante lo que un poco se señalaba acá, lo que decía Tonela, recogiendo un poco la idea de que necesitamos más medios de comunicación, es cierto, necesitamos más voces, pero necesitamos un periodismo ético. Y un periodismo ético que no muchas veces uno lo encuentra, porque en la dictadura fue cómo utilizaron obviamente o cómo construyeron informaciones falsas, pero hoy día también hay muchos problemas al ejercicio profesional ético.
cuando Canal 13 muestra una migrante que había fallecido en Cochane, por ejemplo. Ahí hay un tema ético porque la dignidad de los seres humanos no se pierde nunca. Cuando Francisca Sandoval la mostraban constantemente y tuvimos que hacer un llamado de atención a los medios de comunicación precisamente porque no había ningún respeto por la dignidad y la integridad de Francisca, o con los pueblos originarios, con los migrantes, con los niños y niñas adolescentes, cuando la Biobío entrega el informe forense del caso de Tomás en el sur, y que inmediatamente nosotros nos activamos para juntarnos con la Defensoría de la Niñez para ver cómo contribuíamos al proceso formativo de nuestros propios colegas en materia de tratamiento ético. Y ahí está lo que dice, cómo se va cruzando también esta ética periodística y que es un desafío que tenemos cada uno de nosotros y nosotras. Por eso que nosotros también hemos puesto mucho acento en decir, necesitamos más medios de comunicación, pero con enfoque en los derechos humanos. Los derechos humanos hoy día también. Niños, niñas, adolescentes, migrantes, género, etcétera. Es un trabajo permanente. Y ahí asumimos nosotros esa responsabilidad. Esta generación, yo creo que en general, en los periodistas, en general digo, porque uno de repente lo lleva a los medios de comunicación grandes, pero tenemos miles de periodistas a lo largo de todo el país que efectivamente trabajan bajo la ética, a la ética periodística. Y yo creo que hay como importante, no ha costado hacer como este juicio más público por lo mismo, como señalaba, porque no tenemos la tuición ética nosotros en general, tenemos solamente de nuestros colegiados. Y eso ha significado que no se han podido hacer sanciones después, posterior. La de Agustín Edwards lo pudimos hacer porque él era colegiado, él era parte del colegio de periodistas, y que fue una tremenda señal para decir que los medios de comunicación habían sido también cómplices de aquel periodo. Tenemos una pregunta que nos hacen llegar a través del Facebook. Disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Antes de la pregunta de... Solo agregar a lo que tú dijiste. Sí, un poquito desde el que Antonella nos había dicho que se tenía que ir a las 4:10, la vamos a justificar porque tiene una reunión urgente, así que queremos darte las gracias, Antonella. Pero Antonella, esto es para ti. Después les contamos de qué se trata ese libro, pero agradecemos a Antonella Esteves por habernos acompañado en este conversatorio. Ahora 7. Sí, quisiera agregar a lo que tú dijiste, que nosotros, Gonzalo, no le quitamos la membresía, que suena muy bonito. Nosotros expulsamos a Agustín Edwards del Colegio de Periodistas. En su momento incluso fue noticia internacional. Y también expulsamos a otros periodistas como Claudio Sánchez, Pablo Norato. Varios más se les ha aplicado la sanción de expulsión del colegio. Pero no nos olvidemos que a poco andar del golpe de Estado se nos quitó, esa fue una de las medidas, se nos quitó la tuición ética a los colegios profesionales, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros, de acuerdo a la ley establecida por la dictadura, nosotros no podemos hacer nada más que eso, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que con gran coraje, con gran valentía, ¿ya? Y en eso incluyo a nuestros colegas acá, por supuesto, ya que a Tatiana, ha habido investigaciones que si no hubiese sido por la labor de los periodistas e investigadores, en este país realmente no se habría sabido nada. Yo rindo homenaje a mis colegas investigadores que nos han entregado la verdad. Muchas gracias. Como decía, tenemos una pregunta que nos hace llegar César Baeza Hidalgo. Dice, soy corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras, y a los y las panelistas pregunta, ¿cómo evalúan y a qué atribuyen la pérdida de credibilidad en que han caído los medios de comunicación tradicionales en el cubrimiento de las demandas del Chile reciente? ¿Sí? Gran ¿Quería pregunta. responder eso? Sí. ¿Cómo evalúa? Sí, ¿cómo evalúa y a qué atribuyen la pérdida de credibilidad en que han caído los medios de comunicación en relación a la demanda? La verdad, yo no tengo estadísticas de cuánto ha caído la pérdida de credibilidad en los medios. Al menos, por lo menos, en el que yo trabajo, creo que es el que ha mantenido su credibilidad, sobre todo a partir del estallido social. Y ahí yo recuerdo, y yo soy bien casuístico para explicar a veces estos temas que son mucho más profundos, pero en virtud del tiempo también, porque voy a seguir la huella de Antonella.
Yo recuerdo muy bien un episodio, no recuerdo el nombre del caballero, que en Plaza Ñuñoa fue brutalmente agredido por carabineros. Brutalmente agredido. Esos carabineros fueron identificados gracias a que un camarógrafo de nuestro canal y gracias a que la señal en vivo de nuestro canal transmitió ese brutal hecho de violencia. Eso significó que Chilevisión CNN, que en aquel tiempo eran un solo canal, ¿cierto? Pertenecíamos a Turner, hoy día no, hoy día Chilevisión pertenece a Viacom CBS. Eso significó que Chilevisión mantuviera una sintonía acorde a lo que nuestro país necesitaba en ese momento. Y yo voy a hablar por el medio donde trabajo, no voy a hablar sobre los otros medios de comunicación. Pero se ha hecho público y es de público conocimiento, tanto por parte de la ex directora de prensa de Chilevisión CNN, María Paz Epperman, y también por Daniel Matamala, que hace muy poco lo escribió en una columna en La Tercera. Eso significó que Juan Sutil retirara la publicidad del canal. Entonces ahí estamos hablando de que las consecuencias que trajo para este medio, la cobertura que se prestó fueron evidentes. Aquí cierto sector, y yo no voy a hablar de todo, cierto sector del empresariado cree que pareciera que todavía estamos viviendo en una guerra económica contra la verdad, contra la veracidad de la información. Y eso no puede ser. Afortunadamente este señor no logró comprar CNN. Eso es lo que yo puedo responder. Bien, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Alejandro. También agradecer a César, saludarlo, el reportero Sin Fronteras, con quien también el Colegio de Periodistas hace trabajo permanente. Agradecer a Tatiana, Matías, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Agradecer a quienes nos estuvieron presentes acá en el Museo de la Memoria. También a quienes nos siguieron por nuestras redes sociales. Va a quedar esto alojado para que lo puedan revisar. Van a quedar también ahí en el alojado la página donde pueden ingresar a las bases de esta versión de los premios Periodismo, Memoria y Derecho Humano, versión 2022. Y el librito que le regalamos a Antonella es un librito que también habla de un ejercicio de memoria, el trabajo que hizo el Colegio de Periodistas durante el estado de sitio en la década de la dictadura, donde eran los periodistas que trabajaban y realizaban distintas notas cuando había censura de los medios de comunicación. Y un registro fotográfico también que usted tiene otro ahí, va a quedar con el mismo. Cámbiamelo, no tenemos más. No tenemos más publicación. Así que, bueno, agradecemos también la presencia, Paulina, y a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde. Y nuevamente feliz día a todos los periodistas, las y los periodistas de Chile que trabajan en pos de la verdad y por un periodismo ético, lo decimos siempre, con enfoque de derecho humano, que ponga la dignidad en el centro de cada una de las personas. Muchas gracias. Y para cerrar simplemente, cerrar muy importante con un llamado a todos los colegas, y incluyendo, por supuesto, a los estudiantes de periodismo, a que se motiven y se inscriban y participen en el premio de este año. Como dice Danilo, las bases están en la página web, premioperiodismo.museodelamemoria.cl, los formularios, las bases, todos los requisitos de inscripción, así es que están abiertos a que, contribuyan, trabajen en el fondo en una frase que se dijo hace un ratito acá en el conversatorio, en una construcción colectiva de un relato que para todos los chilenos y chilenas es importante, ¿no? Un relato colectivo. Y eso, y cerrar con un aplauso nuevamente a nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.